Guerra entre Rusia y Ucrania generan desplome del mercado de valores. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de esta semana, tenemos: el ataque de Rusia a Ucrania provoca desplome en los mercados y un rally de los commodities. La inflación norteamericana alcanzó una cifra histórica de 7.5% anual. El oro alcanzó máximo de $1.950 como activo refugio. El barril de petróleo superó la barrera de $100. La bolsa rusa se desplomó más del 50% tras el ataque y el rublo se depreció 7.5%. Las criptomonedas también se vieron afectadas por la inversión rusa. El sol se ha fortalecido por la política monetaria del BCR con un superávit comercial y pago de impuestos. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y los aliados han tranquilizado levemente el mercado, recuperándose las bolsas y las criptomonedas. El comportamiento de las bolsas mundiales en febrero es negativo, tras las tensiones de guerra y la suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. La bolsa americana pierde 2.75% en febrero, registrando mínimos de 4.115 puntos el Standard & Poor's 500, cerrando en 4.384 a fines de febrero. Por su parte, la bolsa europea iguala las pérdidas, corrigiendo 2.86%. La bolsa asiática profundiza el comportamiento negativo, perdiendo 4.13%, y caso contrario, las bolsas latinoamericanas, por influencia del rally de los commodities, genera un retorno positivo de 4.81% en febrero. En el video anterior de Gestión y Bolsa mencionamos dentro de uno de los factores que presionaría a un mercado bajista la guerra entre Rusia y Ucrania, reflejando en el gráfico el tramo del índice ruso del 2014, el cual, con la primera incursión que hizo Rusia a Ucrania, el mercado cayó aproximadamente 50% tras la noticia. La bolsa rusa a la actualidad se desploma 35%, mientras que las small caps pierden 24.9%. Por otra parte, el rublo se deprecia 9.4%, cerrando en 82.98 rublos por dólar. Sin embargo, cabe resaltar que alcanzó máximos de 88 rublos por dólar, marcando un récord histórico para la moneda, superando los máximos alcanzados de 2016 de 85 rublos por dólar. Una de las métricas de inflación favoritas por parte de la Reserva Federal es el deflactor de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el cual ha subido a un máximo posterior a 1982 de 6.1% interanual. La inflación de Estados Unidos saltó a máximos de 40 años de 7.5% en enero. Se espera ampliamente que la Reserva Federal comience a subir las tasas de interés en marzo, en un esfuerzo por frenar el endeudamiento, el gasto y la demanda de la economía. El veterano economista Mohamed El-Erian ha advertido que es probable que perjudique gravemente el crecimiento económico de Estados Unidos al aumentar rápidamente las tasas de interés durante el próximo año, y puede conducir a una estanflación. La Fed se habrá movido demasiado tarde para abordar la inflación y ahora tendría que frenar la política monetaria expansiva que aplicó desde la crisis del coronavirus. El economista afirmó que existe un 30% de posibilidades de que por un tiempo la Fed simplemente abandone el objetivo de aumentar la inflación alrededor del 2%, esperando que las cadenas de suministro se resuelvan solas. Advirtió que existe un 20% de posibilidades de que la Fed perjudique el crecimiento económico pero no controle la inflación, lo cual conduciría a una estanflación. Las tensiones sobre la Reserva Federal y la crisis entre Rusia y Ucrania han sacudido los mercados este año, y el Standard & Poor's habría perdido casi un 9% desde el cierre del viernes, dada la precaria situación económica. El economista afirmó que las acciones no han caído lo suficiente como para que los inversionistas empiecen a comprar el mercado americano. En su proyección, Mohamed El-Erian dijo que la Reserva Federal no podrá endurecer la política monetaria de forma tan agresiva ahora que Rusia ha invadido Ucrania. Muchos en Wall Street esperaban varios aumentos de la tasa de interés en el 2022, comenzando con 50 puntos básicos el próximo mes.
A principios de esta semana, JP Morgan incluso pronosticó nuevos aumentos en la tasa de interés de 0.25 básicos cada vez que hable la Reserva Federal. Esto elimina completamente los 50 puntos básicos de suba por la incursión de la guerra. Sin embargo, es una incertidumbre qué decisión tomará la Reserva Federal para marzo. Proyectamos 4 escenarios posibles para la economía y el mercado bursátil tras el desarrollo de la guerra y la suba de tasa de interés. El primer escenario, con una probabilidad muy baja de un 10%, se basa en un aterrizaje suave y cómodo para la economía y los mercados financieros en los próximos 12 meses. El segundo escenario es un desplome de la actividad económica y los mercados financieros, con una probabilidad del 40% que ocurra, debido a los graves daños que realizará la Reserva Federal tras la suba de tasas de interés para controlar la inflación. El tercer escenario es que la Reserva Federal renuncie a su objetivo de la inflación, esperando que los factores exógenos puedan aumentar la productividad o la recuperación de las cadenas de suministro, lo cual ayudaría a los costos laborales. Un cuarto escenario sería la estanflación, con una probabilidad de 20%. El resultado más preocupante para los medios de vida, la estabilidad financiera y la eficacia de las políticas. La volatilidad que ha sufrido la bolsa americana durante las últimas semanas, causado principalmente por el efecto de guerra, ha realizado daños técnicos muy graves en los gráficos, lo cual en definitiva nos confirma que nos encontramos dentro de un bear market o mercado bajista. Descartamos rotundamente nuevos máximos en Wall Street desde criterios fundamentales y técnicos. No registramos fuerza ni volumen en el mercado que pueda recuperar la bolsa. Wall Street sin impresión monetaria por parte de la Reserva Federal es como un muerto sin morfina. Es cuestión de tiempo para que los precios sinceren la realidad. Dentro de la estructura de ondas, basado en la teoría de Elliott Wave, tenemos al Dow Jones a punto de realizar la onda 3, la cual debería ser el 1.618 o 2.618 del movimiento de la primera onda, siendo esta primera onda 10% en promedio, lo cual proyectamos la onda 3 como un desarrollo del 16%, lo cual llevaría al Dow Jones a la zona de 30.000 puntos en promedio. Detectamos 4 factores que generarían un mercado bajista en Estados Unidos. El primer problema son los planes de la Reserva Federal para poner fin a las medidas de flexibilización cuantitativa y comenzar el aumento de las tasas de interés. Esto en sí mismo no es un problema. De hecho, yo diría de que desde hace mucho tiempo. El problema es que en retrospectiva la Fed probablemente sobreestimuló la economía con medidas de quantity easing y ha esperado demasiado tiempo para quitar el pie del acelerador. El resultado final es el aumento de 7.5% en la tasa de la inflación en enero, su mayor aumento interanual en 40 años. El Banco Central de la Nación tendrá dificultades extremas para aumentar la tasa de interés y reducir el balance que contiene billones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos, sin llevar a una recesión. Wall Street lo sabe, por lo que estamos viendo tanta angustia en enero por este próximo ciclo de ajuste monetario. Estamos en un terreno desconocido con la inflación. La mitad del país ni siquiera estaba vivo la última vez que los precios de los bienes y servicios subieron a un ritmo tan vertiginoso. Esto significa que bastantes administradores de dinero y la gran cantidad de inversiones minoristas están recibiendo un curso intensivo sobre cómo es invertir en un retorno de alta inflación. Además, esta será la primera vez que la Fed inicie un ciclo de ajuste monetario con todos los principales índices, por debajo de sus respectivos promedios móviles de 200 días. En otras palabras, las acciones están más débiles que nunca, antes de que la Fed quitara el pie del acelerador. La historia e indicadores técnicos de alta confianza nos confirman que el mercado se encuentra listo para un retroceso. La historia sugiere que el mercado de valores está en problemas. Como ejemplo, la relación precio-beneficio de Shiller para el Standard & Poor's cerró en 35.59, que es más del doble del promedio de 151 años de 16.92. Pero es mucho más preocupante cómo respondió el Standard & Poor's en los escenarios anteriores. En otros 4 casos, cuando el ratio de Shiller superó los 30, generó un crash del 20% y el 89% respectivamente tras alcanzar el pico. La deuda del margen está en un nivel precario.
La cuarta razón por la que vemos que el mercado de valores puede desplomarse se debe a la cantidad de deuda de margen pendiente. La deuda marginal es el dinero que los inversores toman prestado con intereses para comprar o vender en la bolsa al descubierto. Según la autoridad reguladora de la industria financiera, FINRA, la deuda de margen pendiente en enero fue apenas inferior a 830.000 millones. Esto es un 73% más que en marzo del 2020. Aún está por debajo de los 935.000 millones de dólares de octubre del 2021. Por lo cual creemos de que el excesivo leverage que están aplicando los inversionistas va a terminar aniquilando el mercado de valores. Podemos observar a través del Standard & Poor's 500 que el comportamiento de marzo confirma nuestra visión técnica proyectada en febrero, la cual anunciamos que el mercado americano estaba realizando techo en la zona de 4.812 puntos, generando una llave reversión y una divergencia con los principales osciladores técnicos, lo cual en definitiva detectamos el fin del ciclo alcista para Estados Unidos y el inicio de un bear market. Este bear market en febrero, si bien tenemos un mes negativo, el mercado debería perforar los mínimos de febrero de 4.115 puntos para que esta visión se confirme. Claramente tenemos los indicadores técnicos que anunciaban esta sobrevaloración del mercado prácticamente en valores máximos, tanto el MACD, el estocástico y el RSI. Sin embargo, me gustaría mencionar que el MACD está confirmando actualmente el bear market y que el mercado debería ir hacia la zona de 3.250 puntos para que se pueda confirmar esta visión. Claramente, el mercado todavía tiene algunas resistencias técnicas importantes que debería perforar. Si bien el conteo de Elliott ha finalizado en base al ciclo alcista, para que se desarrolle la onda 3 hacia la baja, es muy importante que el S&P perfore los mínimos de 4.118 puntos, 4.115 puntos. Si el S&P llegase a perforar estos mínimos, la visión bajista generaría alta confianza y el mercado americano tendría el primer objetivo, la zona de 3.800 puntos, para luego de ser perforados volver a la zona de 3.200 puntos, incluso 3.400 puntos, lo cual sería en promedio un 15% por debajo de los precios actuales. Si analizamos los otros índices, en el caso del Dow Jones y el Nasdaq, podemos ver de que el Dow Jones se encuentra aún retrasado. La corrección que ha generado el Dow Jones es la más corta, yendo al 23.6 de toda la suba que tuvo desde el inicio del COVID. Sin embargo, el Nasdaq podemos ver que ha sido el mercado o el sector que más se ha afectado con toda esta caída desde el techo de enero, teniendo una corrección al 38.2. Si vemos los gráficos correlacionados, podemos observar en definitiva de que tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones vienen perdiendo un 7% en lo que va del año. Sin embargo, la caída del Nasdaq se duplica, teniendo un 13-14% de corrección. Es muy importante mencionar, y vuelvo al primer gráfico, la zona objetivo. Bien, tengan en cuenta de que nosotros no estamos proyectando una corrección como la del COVID. Nosotros proyectamos un bear market. Un bear market no solo se caracteriza porque el mercado caiga un porcentaje superior al 30%, el cual ya tiene un primer recorrido de casi el 10-15%, sino que el mercado, cuando hace un bear market, lo hace también en tiempos, por lo cual no creemos que sea una corrección de 2 meses, sino lo que estamos proyectando es 2 trimestres negativos. En pocas palabras, el mercado debería seguir corrigiendo, presionar el mercado a la baja, romper los patrones técnicos que nosotros estamos proyectando y alcanzar como zona objetivo la zona de 3.250 puntos, 3.000 puntos el S&P, lo cual debería finalizar entre los meses de junio y julio, el cual se va a agraviar con la suba de tasas de Estados Unidos, las declaraciones de Powell que va a tener esta semana en el Congreso y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, los cuales saldrán sólidos y presionarán el mercado bajista que nosotros tanto estamos proyectando. Lamentamos tan mala noticia para el mundo. Estamos en contra de toda decisión de guerra y nos solidarizamos con todo el pueblo ucraniano tras lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. El mandatario ruso justificó la operación puesta en marcha este jueves en una supuesta petición de los líderes de las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk, 2 territorios de Ucrania controlados desde el 2014 por grupos separatistas prorrusos que fueron esta semana reconocidos por el Kremlin como estados independientes.
Y aunque el mandatario ruso afirmó que sus planes no incluyen una ocupación del territorio ucraniano, pronto quedó claro que la operación militar rusa no se limitaría a proteger a los rebeldes de Donetsk y Luhansk, sino que abarca a todo el país. El objetivo de Rusia es neutralizar la soberanía de Ucrania. Rusia considera esencial para su seguridad nacional que Ucrania no se sume a la OTAN ni a la Unión Europea y que no tenga un gobierno prooccidental. A nivel más práctico, las acciones de las últimas horas buscan básicamente un cambio de gobierno en Ucrania. Buscan deponer al gobierno de Zelensky y reemplazarlo por un gobierno prorruso. Desde la invasión de Crimea en el 2014, las acciones hostiles de Moscú hacia su vecino han recibido castigos macroeconómicos sobre Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados. El objetivo es dificultar las transacciones financieras de Rusia y así presionar al gobierno de Vladimir Putin para que renuncie a sus pretensiones extraterritoriales. Tras la invasión de gran escala del jueves, son varios países e instituciones que han tomado medidas en contra de Moscú. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá anunciaron este viernes sanciones personales al presidente Vladimir Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, con el objetivo de excluir más a Rusia del sistema financiero mundial. Las nuevas sanciones apuntan a la infraestructura central de su sistema financiero, según el informe presentado por el Departamento del Tesoro estadounidense. Una de ellas es la congelación de los activos en Estados Unidos de los dos mayores bancos de Rusia, Sberbank y BT Bank. Los bancos estadounidenses tienen 30 días para romper sus vínculos con Sberbank, el banco principal de Rusia, mientras que BT Bank posee casi el 20% de los activos bancarios del país y tiene una participación mayoritaria del gobierno ruso, por lo que se espera que las sanciones generen un duro golpe al sistema financiero del Kremlin. El conflicto absoluto en Ucrania, junto con las sanciones punitivas, podría hacer que las acciones de Estados Unidos bajen otro 6% desde el viernes, con peores pérdidas en Europa y Japón, según Goldman Sachs. También, en el peor escenario de Goldman, una caída alrededor del 9% para las acciones europeas y japonesas y una caída del 10% del Nasdaq es lo que estaría generándose tras un escenario más complicado. Por el contrario, un escenario de menor tensión haría que el rubro se fortaleciera, las acciones estadounidenses subieran alrededor del 6% y los rendimientos del tesoro aumentarían. Las proyecciones de Goldman concuerdan con los comentarios del estratega de Deutsche Bank, Jim Rate, quien surgió que las liquidaciones geopolíticas típicas en el índice tienen una magnitud promedio alrededor del 6 al 8%. Las acciones tardan alrededor de 3 semanas en tocar fondo y otras 3 en recuperarse de los niveles actuales. Los analistas que observan el desarrollo del conflicto han trazado una variedad de escenarios, desde leves hasta severos. Las consecuencias para las familias de clase trabajadora y los comerciantes de Wall Street dependen de cómo se desarrolla la invasión, si las tropas rusas se quedan cerca de la frontera o si atacan a la capital de Ucrania, Kiev. Si la lucha dura días o meses, ¿qué tipo de sanciones occidentales se imponen? Y si Putin responde reteniendo los suministros críticos de gas de Europa o lanzando ataques cibernéticos insidiosos. Este escenario se alinea con nuestra visión técnica respecto al mercado, el cual proyectamos el oro en $2.500 y al petróleo superando los $125, tras los conflictos de la guerra. Analizaremos Perú a través del EPU. En definitiva, el EPU está atravesando resistencias técnicas muy importantes, las cuales anunciamos en el video anterior. Iba a ser muy complicado que el EPU pueda romper la zona de $35 para continuar hacia los máximos que alcanzó el 2021 de 39. Nuestra visión es contraria hacia la bolsa peruana. Si bien nosotros fuimos de los pocos family office que recomendaron la compra del EPU en octubre del año pasado tras la crisis política, actualmente nuestra recomendación es de toma de ganancias y de venta de las principales acciones peruanas, ya que en definitiva el movimiento o la tendencia o la onda impulsiva ha finalizado de corto plazo en el EPU y estamos esperando una corrección del EPU a la zona de $30-27 para que ese sea el momento de compra. De largo plazo, en definitiva, el EPU está haciendo una triangulación
desde el 2008 aproximadamente, por lo cual este criterio y este análisis tiene mayor confianza, esperando una corrección general macroeconómica de las bolsas mundiales, lo que involucraría la renta variable de Perú, para que este proceso correctivo en la zona de 30 a 28 dólares sea la oportunidad de compra para nuevos máximos de la bolsa peruana hacia la zona de 44 y 50 dólares respectivamente. Respecto al tipo de cambio, en definitiva la corrección que tuvo hacia la zona de 3.73, 3.71, anunciamos nosotros que era una oportunidad de compra de dólares. En definitiva, no estamos proyectando el fin de la fortaleza del billete verde a nivel cíclico, todo lo contrario, creemos de que el dólar está próximo a fortalecerse en el mundo por diversos factores, tanto como el tapering y el factor refugio a través de la guerra, por lo cual creemos que esta corrección, la cual está haciendo en 3 ondas, es un movimiento contratendencial para que el mercado vaya nuevamente a nuevos máximos. Es importante la zona de 3.82. Si el mercado llega a perforar esa zona hacia el alza, el mercado tendrá mucho volumen y mucha fuerza para luego ir a alcanzar los máximos de 4.10. Cabe resaltar de que la corrección finalizó en el 50% Fibonacci de toda la onda 3, lo cual nos da confianza de que es una onda 4, y si el mercado llega a perforar la zona de 4.92 al alza, el criterio alcista para el tipo de cambio tiene mucha confianza y mucho valor para esperar nuevos máximos este año en base a la depreciación del nuevo sol. Respecto a los indicadores peruanos, tenemos fortaleza de la bolsa en febrero, otorgando el EPU un rendimiento positivo de 8.89%, cerrando en 34.31 dólares el EPU. Por otro lado, el sol se mantiene sin mayor variación, cerrando en 3.8 soles por dólar. En el lado de las exportaciones, no habría mucha variación en los commodities peruanos porque la Unión Europea es el tercer mercado de destino y por encima está Estados Unidos y China. Sin embargo, por el lado de las importaciones cambia el punto de vista. Considero de que habrían afectaciones en el mercado internacional por el precio de los productos energéticos y sus derivados en el territorio nacional, como el petróleo. Estamos hablando de un aumento del barril de petróleo aproximadamente a un valor de 150 dólares, incluso un poco más, lo que afectaría al bolsillo del consumidor, teniendo en cuenta que la gasolina de 97 y 98 están costando entre 16 a 20 soles en Perú. Probablemente el precio podría incrementar entre un 4 a 5%. Ahora, la situación en una posible tercera guerra mundial llegaría en temas energéticos, considerando que Rusia a nivel mundial es una de las naciones que tiene la mayor posición de dominio en la producción de petróleo en el mundo. Y eso sería un golpe al mercado mundial, sobre todo porque tiene un control muy particular dentro del OPEP. Estas variaciones porcentuales llegarían a establecer un daño considerable al mercado mundial. El mercado de importación de petróleo va a afectar definitivamente al Perú. Respecto al tipo de cambio, detectamos fortalecimiento de la moneda americana tras un factor refugio, lo cual en definitiva se fortalecería frente a las monedas latinoamericanas, generando una depreciación en el nuevo sol a valores de 4 soles promedio. Creemos también de que la suba de tasas por respecto a la Reserva Federal va a presionar al dólar al alza, lo que en definitiva serían dos fuerzas que generarían este camino del tipo de cambio a la zona de 4.15 para los próximos meses. Analizaremos Perú a través del EPU. En definitiva, el EPU está atravesando resistencias técnicas muy importantes, las cuales anunciamos en el video anterior. Iba a ser muy complicado que el EPU pueda romper la zona de 35 dólares para continuar hacia los máximos que alcanzó el 2021 de 39. Nuestra visión es contraria hacia la bolsa peruana. Si bien nosotros fuimos de los pocos family office que recomendaron la compra del EPU en octubre del año pasado tras la crisis política, actualmente nuestra recomendación es de toma de ganancias y de venta de las principales acciones peruanas, ya que en definitiva el movimiento o la tendencia o la onda impulsiva ha finalizado de corto plazo en el EPU y estamos esperando una corrección del EPU a la zona de 30, 27 dólares para que ese sea el momento de compra. De largo plazo, en definitiva, el EPU está haciendo una triangulación desde el 2008 aproximadamente, por lo cual este criterio y este análisis tiene mayor confianza, esperando una corrección general macroeconómica de las bolsas mundiales, lo que involucraría la renta variable de Perú
para que este proceso correctivo en la zona de 30 a 28 dólares sea la oportunidad de compra para nuevos máximos de la bolsa peruana hacia la zona de 44 y 50 dólares respectivamente. Respecto al tipo de cambio, en definitiva la corrección que tuvo hacia la zona de 3.73, 3.71, anunciamos nosotros que era una oportunidad de compra de dólares. En definitiva, no estamos proyectando el fin de la fortaleza del billete verde a nivel cíclico. Todo lo contrario, creemos de que el dólar está próximo a fortalecerse en el mundo por diversos factores, tanto como el tapering y el factor refugio a través de la guerra, por lo cual creemos que esta corrección, la cual está haciendo en 3 ondas, es un movimiento contratendencial para que el mercado vaya nuevamente a nuevos máximos. Es importante la zona de 3.82. Si el mercado llega a perforar esa zona hacia el alza, el mercado tendrá mucho volumen y mucha fuerza para luego ir a alcanzar los máximos de 4.10. Cabe resaltar de que la corrección finalizó en el 50% Fibonacci de toda la onda 3, lo cual nos da confianza de que es una onda 4, y si el mercado llega a perforar la zona de 4.92 al alza, el criterio alcista para el tipo de cambio tiene mucha confianza y mucho valor para esperar nuevos máximos este año en base a la depreciación del nuevo sol. Las materias primas han sido las más beneficiadas tras este conflicto de guerra, alcanzando máximos de 1.977 dólares el oro tras la noticia, cerrando finalmente en febrero en 1.888 dólares la onza, otorgando un rendimiento de 4.7%. Por su parte, el cobre mantiene un rendimiento positivo de 3.5% y el crudo, por efectos de escasez, alcanza valores de 100 dólares. Cerrando en 91.93 dólares el barril, otorgando 5% de rendimiento en febrero. Lo que Estados Unidos y Europa han advertido desde noviembre finalmente está aquí. Una invasión rusa a gran escala a Ucrania. Y lo que podría seguir otra producción que ha estado sobre la mesa durante meses es la reducción de las exportaciones del gas ruso a Europa a medida que Moscú tome represalias contra las sanciones de Occidente. ¿Qué impactos tendría esto en el petróleo? En definitiva, creemos que el petróleo ha hecho el primer movimiento de cómo será el comportamiento tras las tensiones de la guerra. Creemos en definitiva que el petróleo romperá la zona de 100 dólares y llegará a la zona de 150 dólares, tras ponerse con tensiones más conflictivas el escenario entre Rusia y Ucrania. El rally también se ve en las materias primas, tales como el trigo, el maíz y la soja. Este último avanza 3% y se ubica en máximos históricos, operando 1.724 centavos de Blue Chip. Por su parte, el trigo vuela 5% y opera en 926 en zona de máximos. Lo propio ocurre con el trigo, 5.8% arriba, gracias a que tanto Rusia como Ucrania son productores mundiales de estos productos, por lo que se espera que el conflicto genere una mayor limitación de la oferta global. El oro ha subido más de 9% en lo que va de febrero tras la crisis entre Rusia y Ucrania, golpeando el apetito por activos refugio. El metal se encamina a su mejor desempeño mensual desde julio del 2020. El paladio, por su parte, utilizando catalizadores automovilísticos, salta 7% a la zona de 2.665 dólares la onza, su mayor nivel desde agosto del año pasado. El avance del palladium es una reacción natural, debido a que Rusia es un gran proveedor del metal. Lo único que podría contrarrestarlo es el riesgo de una recesión, y especialmente en Europa o Alemania, que es gran productor de automóviles. Rusia es el tercer mayor productor de oro en el mundo, mientras que Nornickel, con sede en Moscú, también es un importante productor de palladium y platino. Entre otros metales preciosos, la plata gana 4.2% y el platino sube 2.7%. En el caso del oro, podemos observar que el patrón técnico triangular que anunciamos en el video anterior se ha confirmado al alza. En definitiva, el oro ha superado la zona de 1918 y 1872, zona clave determinante para que se confirme este bull market del oro a la zona de 2.250 dólares como primer objetivo. Es importante anunciar y advertir de que la volatilidad va a ser parte de este movimiento. El oro podría realizar un ajuste incluso a la zona de 1836 como parte de un pullback hacia la línea técnica del triángulo para posteriormente salir hacia los objetivos
de $2.200. Es importante de que el oro supere la zona de $1.970 que alcanzó la semana pasada y posterior rompa con facilidad los máximos de $2.066 que alcanzó el año pasado, para que pueda ir hacia nuevos máximos y generar gran fuerza compradora. En el corto plazo es importante mencionar de que vamos a tener subas de tasas y estas subas de tasas pueden generar volatilidad. Sin embargo, a todas las personas que creen que una suba de tasas sería fortalecimiento de dólar y sería una corrección para el oro, queremos solamente recordarles que en el 2015 empezó la suba de tasas en Estados Unidos de 0,25 a prácticamente 1,50 y el oro, a pesar del movimiento de suba de tasa de interés, generó un comportamiento alcista llegando a la zona de 1.375 y posterior a la zona de 1.600. Por lo cual, a todos los fundamentalistas que argumentan de que el oro debería venir a la baja tras una suba de tasa de interés, nosotros negamos ese movimiento y proyectamos de que el oro, todo caso contrario, va a subir a nuevos máximos este año. En el caso del petróleo, claramente vemos un gran ciclo alcista del crudo, el cual actualmente se encuentra en el 61.8 Fibonacci de toda la caída que tuvo el petróleo desde los máximos del 2008 en 147 a los mínimos que alcanzó el 2020 de $0. Bien. El 61.8 Fibonacci es la zona de $196, que es la zona actual en la cual el crudo respetó la semana pasada. Sin embargo, un criterio muy alcista que detectamos es que el crudo se encuentra dentro de la expansión de onda 5 de este nuevo inicio de bull market. Y si yo veo la estadística y observo la onda 5 que tuvo el petróleo en el 2008, fue un movimiento desde $40 a $140, por lo cual puedo inferir de que si estoy dentro de la onda 5, el petróleo tiene la fuerza y tiene la característica de poder ir hacia la zona de $147 nuevamente, tras todos los conflictos de guerra y todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo cual generaría gran riesgo y gran suba para el petróleo. Esta es la información que nos están dando los gráficos y es lo que en definitiva nosotros proyectamos para los próximos meses. El precio del Bitcoin cayó por debajo de los $35.000 a primera hora del jueves tras conocerse la decisión de Putin que anunciara la operación militar frente a Ucrania. La moneda perdió la mitad de su valor desde inicios de año, cotizando $68.000 aproximadamente. La suba de tasa de interés por parte de Estados Unidos y las restricciones de algunas economías importantes en activos digitales han generado esta gran caída de las criptomonedas. El Bitcoin ha perdido la categoría de activo refugio y se ha estado comportando cada vez como un activo de riesgo, desplomándose frente a la inversión rusa, mientras que el oro ha mantenido el estatus de protección de reserva de valor. Los anuncios realizados por Biden y Johnson de congelar los fondos de los bancos rusos el 24 de febrero parecen haber tenido un efecto positivo sobre el mercado de monedas digitales, en la cual gran cantidad de exponentes se recuperaron parcialmente de la caída tras la noticia. En conclusión, creemos que en definitiva las criptomonedas tendrán una tendencia bajista tras el conflicto de la guerra, siendo las posibilidades de aumento de demanda o de crecimiento, las restricciones del sistema financiero en Rusia, una posibilidad para el alza de criptomonedas, lo cual en definitiva descartamos bajo nuestra tesis de que el mundo en definitiva le dará la espalda a las criptomonedas en caso los rusos utilicen esto como medio de pago o medio de transacción. Respecto al Bitcoin, podemos observar que las noticias han generado gran volatilidad, alcanzando mínimos de 33.000 puntos en el Bitcoin y máximos de 45.000. En definitiva, creemos de que el Bitcoin debería confirmar su tendencia en las próximas semanas. Si el Bitcoin llegase a romper los mínimos de 33.000, se estaría confirmando una caída más agresiva como parte de un plano de onda 4 a la zona de 29.000, incluso 27.000 puntos, en donde tenemos el 61.8 Fibonacci de toda la onda 3 que se generó desde 4.000 puntos a la zona de 60.000 puntos. Caso contrario, si el Bitcoin se fortalece tras noticias de guerra y se llegase a generar como un patrón refugio, lo cual dudamos, el Bitcoin perforaría los máximos de 44.000 teniendo la zona libre para recuperarse a la zona de 55.000, 60.000 puntos rápidamente en el corto plazo. Desde nuestra perspectiva fundamental, creemos de que el Bitcoin va a ser el primer recorrido perforando los mínimos de 34.000 puntos
ocasionando un bear market en las criptomonedas y generando una gran oportunidad de compra del ecosistema de criptomonedas en la zona de 27.000 puntos, 25.000 puntos por Bitcoin. Dentro de las noticias más importantes para la próxima semana tenemos miércoles 2, ADP y empleo. Viernes 4, non-farm. Jueves 10, la tasa de inflación. Viernes 11, el sentimiento del consumidor. Los invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, blog de gestión y canal de Telegram. Esperamos que este video sea de guía y ayuda para todos ustedes. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.